En el segundo día de la cumbre mundial del Premio Nobel de Paz, conversamos con el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias. Con él conversamos sobre el acuerdo de paz alcanzado en Colombia, la situación en Venezuela y en los países de Centroamérica. Usted pues ya conoce en detalle el acuerdo alcanzado en este país. ¿Qué le parece ese acuerdo? ¿Qué faltó? ¿Qué sobra? ¿Qué tal lo ve? Mire, en una negociación nunca se obtiene lo que uno quiere, siempre se obtiene lo que se puede. Ustedes han durado mucho tiempo negociando en La Habana y todo el mundo ha puesto los ojos ahí, tratando de decirle a las partes encuentren la capacidad para transigir, para ceder, a fin de llegar a un acuerdo satisfactorio. Eso ya lo lograron, eh, ya le dio el visto bueno el Parlamento, ya le dio el visto bueno la Corte Suprema de Justicia. Y ahora viene la etapa más difícil, que es implementar ese acuerdo, cumplir con el espíritu y la letra de lo acordado. Mi experiencia en Centroamérica fue que esa fue la etapa más compleja. Ya lo dice usted, que conoce muy bien el caso de Centroamérica, usted fue artífice de esos acuerdos de paz, pero ahora vemos a Centroamérica, particularmente Guatemala, Honduras y El Salvador, con unos índices de violencia muy altos. ¿Qué falló o qué está fallando en esos países que se están devolviendo en vez de progresar, y qué advertencia le hace usted a Colombia para que tengamos en cuenta para que eso no nos pase a nosotros en un futuro? Bueno, primero, en Centroamérica hubo una generación perdida, peleando entre hermanos, la guerrilla con los ejércitos. Esa gente se fue luego a Estados Unidos sin ninguna educación. Allá formaron pandillas, eventualmente fueron expulsados, repatriados por Estados Unidos. Era gente sin ninguna educación. Muchos guerrilleros se dejaron las armas y consecuentemente se volvieron pandilleros, y esos errores que nosotros cometimos son los que ustedes no tienen que cometer. La verdad es que Naciones Unidas tiene que vigilar para que las armas se entreguen. Yo sé que usted está muy al tanto de lo que sucede en la región latinoamericana y que particularmente le preocupa mucho Venezuela. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Por qué América Latina no se manifiesta más con lo que está sucediendo en ese país, con la crisis humanitaria que hay, con la situación con los alimentos y las medicinas? Esa es una pregunta que yo me hago siempre. Es lamentable la falta de solidaridad de mucho gobierno con el pueblo de Venezuela, que está postrado de rodillas frente a un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos, que dejó de ser democrático hace mucho tiempo, un gobierno que se convirtió en un narcoestado y que es un gobierno donde no se respetan las libertades individuales, los derechos humanos, con una crisis económica, social, humanitaria sin precedentes en la historia de América Latina, y con presos políticos, todo el mundo abogando porque los liberen, y no hay democracias con presos políticos, como usted lo sabe. Y la indiferencia de muchos gobiernos latinoamericanos hacia lo que acontece en Venezuela realmente es indignante para mí y para mucha gente. Cito una frase que usted dijo en un medio costarricense: hombres y mujeres del mundo, abrochémonos los cinturones, llegó Donald Trump. Esto es una amenaza para todo el continente, para el mundo, que esté Donald Trump a la cabeza de Estados Unidos. Mire, es una persona muy distinta a lo que Estados Unidos ha sido desde 1789, cuando Washington comenzó su primer mandato.
no representa los valores humanitarios de los Estados Unidos, no representa los valores y los principios de los fundadores de ese gran país. Está muy lejos de ser Washington, Jefferson, Hamilton, Madison, Lincoln, no. Y bueno, ciertamente lo que está pretendiendo hacer con México es inexplicable. El que no entienda que el libre comercio es beneficioso para los pueblos, lo único que demuestra es una gran ignorancia. El querer levantar un muro y ponerle un impuesto de un 20% a los bienes importados es absolutamente irresponsable. Querer tirar al cajón de la basura una negociación que tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo, como NAFTA, con México y con Canadá, que solo beneficios le trae también a Estados Unidos. Claro que sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por su tiempo. Encantado.